La Casa de Papel. Cuando escuché el nombre de esta serie por primera vez pensé que sería un thriller político o un drama romántico. No decidí verla. Luego me contaron que era española y pensé inmediatamente en Físico-Química, una de las pocas series españolas que conozco porque se retransmitía acá en Latinoamérica. También pensé en Vis a Vis porque la había visto en Netflix y quizás si tenía suerte esta serie sería como Las Chicas del Cable. A pesar de eso tampoco me había decidido a verla. Cuando estrenó en Netflix vi el tráiler y tenía que verla sí o sí. Quédate en este video y te cuento por qué debes ver La Casa de Papel en su primera parte y su segunda parte, aunque ese video será solo sobre la primera parte. Y no es perfecta, pero es bastante buena. Comencemos dando una pequeña sinopsis. La Casa de Papel narrará la historia de 9 atracadores que decidirán infiltrarse en la Casa de Moneda y Timbre de España para robarla de una manera muy ingeniosa y hacerse con una cantidad de dinero absurda. Acá quiero dejar algo muy claro que también me parece fascinante. La serie no se centrará en contar cómo se conocen nuestros personajes, no se centrarán en cómo se realizó el plan, se centrará meramente en el atraco. Pero deben pensar, ya va, ¿cómo metes 15 episodios de 40 minutos en tan solo la ejecución de un robo? Pues, y acá no es spoiler, porque la idea de los atracadores es entrar a esta gran fabricadora de dinero para ellos fabricar su propio dinero. Así también estarían atracando pero sin hacerle daño a nadie específicamente. Pero para lograr esto deben estar dentro de este recinto la mayor cantidad de tiempo posible. Lo sé, suena fantástico y lo es, porque eso implica también que nuestros atracadores deberán lidiar con las situaciones que suceden con los rehenes y con la policía en todas las horas que estarán dentro de este lugar. Ahora vamos a conocer a nuestros personajes. En primer lugar tenemos a el profesor interpretado por Álvaro Morte, que tiene una amplia trayectoria en televisión y no sé si será la experiencia o el talento innato de Morte, pero el profesor es un personaje fantástico, meticuloso, único, el cerebro detrás de esta gran operación, pues es él quien planea todo el atraco, pero no lo planea de manera simplona, sino que lleva años planeándolo, siendo precavido de cada situación para lograr así tener el control todo el tiempo. Este personaje no será parte del grupo de atracadores, sino que se encargará de manejar las situaciones que sucedan en el exterior, al mismo tiempo que lucha para siempre estar un paso delante de la policía. Este personaje es fantástico, me recordó un poco a él o L de Death Note, en el sentido en que su manera lógica de pensar y prever las situaciones hacen que el desenlace siempre sea fantástico. Eso también gracias a un gran guión. Pero como el profesor no podía hacerlo solo, debe reclutar a los 8 atracadores que ejecutarán su plan. Y estos son... Antes de continuar, debo decir que la serie introduce varios conceptos magníficos. Entre esos están una serie de reglas que impone el profesor. Una de ellas siendo que no puede haber relaciones entre los personajes y que estos se conocerán meramente por nombres de ciudades. Esto me encantó. Bueno, como decía, estos atracadores son Moscú, un minero retirado que se dedicó a robar porque daba más dinero y que tiene experiencia con todo tipo de maquinaria pesada, sin duda nuestro excavador. En segundo puesto llegan Oslo y Helsinki. Los menciono juntos porque así también se nos presentarán 2 soldados serbios que tienen conocimiento de todo tipo de armamento. Acá hay que mencionar que Oslo es uno de los personajes más irrelevantes de la serie, con casi ningún diálogo y estando en la sombra de todo, mientras que Helsinki sí resalta muchísimo más. Yo siento que Oslo fue un personaje un tanto desperdiciado, pero vamos, que igual hay más personajes de donde agarrar. Nairobi, una ex traficante de drogas que se dedicó a la falsificación de billetes y que conoce el sistema de imprenta de billetes. Berlín, interpretado de manera fantástica por Pedro Alonso, es un ególatra y un capitán innato, experimentado ladrón que sabe comandar equipos y que seguirá el plan del profesor en todo momento. Río, un joven hacker con alto conocimiento que se encargará de las telecomunicaciones y de cualquier accesorio tecnológico necesario para que el plan se lleve a cabo. Acá empiezan a entrar personajes que quizás no entendemos al 100% porque son parte del atraco y desde mi punto de vista un poco cuestionables, a pesar de que luego terminen gustando. Y estos son Denver, sabemos que es el hijo de Moscú y que es un matón de discoteca. Alguien que busca la pelea, alguien que para actuar en los momentos de corazón caliente siempre está listo, alguien para poner carácter y quizás ejercer algo de miedo de ser necesario. Creo que es lo mejor que puedo hacer para describir a ese personaje
y cómo es parte de la operación, pero realmente también lo describen así en la serie, como un matón de discoteca y alguien que ejerce miedo. Hasta ahí. Por último llega Tokio. Por último también y más importante, nuestra protagonista, quien nos narrará la historia del atraco. Tokio es alguien que posee un historial de robos bastante interesante y que fue rescatada antes de ser arrestada, debido a que en su último robo había asesinado a un policía en venganza por la muerte de su novio. Y este personaje, además de protagonista y quizás un poco irrelevante, es quien hará que la historia avance a mayor medida, porque es la catarsis, es simplemente el caos. A muchos, como a mí, nos parece que su incorporación es innecesaria, pero como personaje para la historia es una herramienta que hace que la historia avance, que crea las situaciones enrevesadas que viviremos. Entonces, todos estos personajes intentarán cometer el atraco de sus vidas, el atraco del año, del siglo, de la década, pero deberán enfrentarse a dos grupos. Primero, la policía, comandada por la inspectora Raquel Murillo, una investigadora en un mundo de hombres que será quien interactúe con el profesor y cree una de las mejores contiendas entre policías y ladrones que hemos visto, pero a su lado también estarán el subinspector Ángel Rubio, el fiel compañero por años de Raquel, alguien con la cabeza un poco más caliente, pero una persona fiel y decidida a lograr sus objetivos. Y también estarán Suárez y el coronel Prieto, el jefe de nuestra policía especializada y nuestro jefe de inteligencia. Son conjunto a Raquel las otras dos grandes cabezas de la operación. Uno de ellos se encarga del manejo de información relevante para el Estado y el otro de las operaciones realizadas por el cuerpo policial. Y el otro gran grupo que deberán controlar y al que deberán enfrentarse son nuestros rehenes, entre los que destacan Arturo Román o Arturito, gerente de la fábrica, una persona pusilánime con miedo, pero que al mismo tiempo tiene intenciones de no seguir siendo un rehén. Mónica Gastambide, secretaria de Román, que tiene más de un problema personal que afrontar y que el atraco la atrapa en uno de los peores momentos de su vida. Alison Parker, la rehén estrella, la buleada de su salón y que será un personaje más que relevante para este atraco. Ahora que tenemos todos los personajes, analicemos cómo es vivir esta serie. Trataré de dar la menos cantidad de spoilers posibles. Antes de comenzar debo remarcar los aspectos técnicos porque son fantásticos. El montaje frenético que no hace que te despegues, una fotografía bastante adecuada y una dirección de cámara fuera de lo común que le da un toque muy artístico a lo que veremos. Además que debo decir que el concepto de la serie es impresionante. La manera en que se marcan las horas del secuestro es sencillo pero llamativo, al igual que el vestuario que utilizan nuestros atracadores con caretas de Dalí y monos rojos. Esto sin duda hace que la serie sea mejor. Utilizar a un ícono español como Dalí y al mismo tiempo un color tan llamativo y resaltante como el rojo ha sido completamente un acierto. Pero ahora vamos a la serie. Debo decir que es una serie frenética donde gracias al montaje se vive todo con una gran cantidad de tensión, donde las acciones imperan por sobre los sentimientos, sobre todo en los primeros episodios. Casi todo transcurrirá a través de acciones, pero al mismo tiempo sin dejar de darnos pinceladas que nos hacen descubrir a nuestros personajes. Los primeros episodios son más que nada de autodescubrimiento de los personajes, del gran juego detectivesco que nace entre el profesor y la inspectora Raquel y de la presentación de nuestros personajes. En la trama media veremos cómo el ritmo disminuye un poco para darle campo más a desarrollar las situaciones que viven nuestros personajes, porque las situaciones empiezan a ser más complejas, pero también empiezan a ser mucho más complejo el cuadro general de personajes que tenemos, principalmente porque empezamos a indagar en cómo eran sus vidas antes del atraco y a conocer a fondo cómo es la relación entre nuestros personajes. Al mismo tiempo empiezan a verse pinceladas de las relaciones entre los rehenes y los atracadores, o los atracadores y la policía. Todo esto bien orquestado nos lleva a un final de temporada bastante interesante, agitado y lleno de tensión, donde no nos dará tiempo de pensar cuándo el episodio ya habrá acabado. La Casa de Papel es una de las mejores series que he visto, con un guión y una trama bastante interesante, con giros de guión, plot twist y momentos impactantes, con un concepto original, sencillo pero bien ejecutado, y unos personajes memorables, que amarás u odiarás. No es perfecta, pero sin duda es una gran serie y que posiciona a España como una gran creadora de contenido. Dale una oportunidad a la serie y te aseguro que no te arrepentirás.
Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó la crítica o el review, te recomiendo que revises el review de la segunda temporada y que también te unas al juego que creé para determinar quién es el mejor personaje de La Casa de Papel. Estaría genial que dejaras un comentario, un me gusta y que compartas el video en Instagram, Facebook, Twitter o lo que sea. Y recuerda que quien te habló fue el Crítico.